Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 15 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y también, por supuesto, del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria al oeste de la ciudad de Caracas. Amigos, continuamos con estas dificultades con la señal abierta de la radio, pero estamos manteniendo nuestros servicios a través de las distintas plataformas digitales, a través también de la página web, a través de las distintas vías que nos permiten continuar realizando nuestro trabajo informativo para el servicio de nuestra audiencia, a la que le agradecemos paciencia. Producto todo esto, por supuesto, como lo hemos explicado, de altibajos muy severos en la tensión eléctrica que alimenta la planta transmisora de la radio allá en el Junquito, donde está la planta transmisora y las antenas. Y el pedido a Corpoelec se mantiene, que mantengan un nivel de tensión eléctrica estable, porque estas subidas bruscas, estos bajones bruscos afectan, por supuesto, equipos que son muy sensibles y que son además sumamente costosos y difíciles de adquirir. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a estar hablando, queridos amigos, queridas amigas, acerca de nuestro país y de las expectativas, de las perspectivas que tiene Venezuela a partir de los hechos que han conmocionado la República desde el 3 de enero. Tenemos como invitado a un dirigente político, secretario general de una organización política que se denomina UPP 89. Él es el ingeniero Reinaldo Quijada, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido. Gracias, Mario. Un placer estar aquí de nuevo en tu programa. Bien. Reinaldo, tú que vienes de las filas del chavismo, a pesar de que, digamos, tienes una postura política muy clara, ¿cómo estás viendo lo que está ocurriendo en Venezuela en estos días? Las expectativas del cambio democrático, ¿cuáles son? Ustedes apoyaron en su momento la candidatura de Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales del mes de julio del año 2024. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva política venezolana al día de hoy? Bueno, Mario, efectivamente nosotros somos lo que podríamos llamar una disidencia del chavismo, acompañamos al proceso encabezado por el presidente Chávez hasta el 2012, ahí nos fuimos distanciando y cuando se creó UPP 89 en el 2016, nuestro primer documento se llamó deslinde con el gobierno, ya comenzó a ser el deslinde definitivo con el gobierno, lo cual nos permite además tener una perspectiva interesante porque vivimos y todavía yo sigo defendiendo elementos de lo que fue las primeras fases del digamos llamado proceso revolucionario. Ahorita, después de los acontecimientos del 3 de enero, vemos con cierta preocupación las cosas que están sucediendo y lo estamos analizando de la siguiente manera. Yo hice un análisis muy pormenorizado del discurso a la nación del 8 de abril de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y me llamó mucho la atención que ella centra todo su discurso, que duró 29 minutos, en función del tema del bloqueo y de las sanciones. Es decir, pareciera que todo lo que tiene que ver con la situación que vive el país tiene que ver con las sanciones y el bloqueo. Y hay una serie de cifras y de elementos que da, que yo quisiera hacer referencia a algunos de ellos,
porque no corresponden a la realidad. A ver. Y sobre todo que me preocupa, y lo tengo aquí escrito para poder leerlo textualmente, ella dice textualmente: pido también que corrijamos los errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos. Cuando tú haces una afirmación, y una de las preocupaciones que yo tengo es que los errores no basta simplemente decir que se reconocen de manera genérica y no hablar de ellos. Han sido demasiados errores y tú tienes que hablar de ellos. Pero ella se centró su discurso en el tema económico y ella hace referencia de el bloqueo que produjo 7 años de decrecimiento económico, la hiperinflación y el desabastecimiento. Pero hay elementos que no corresponden a la realidad, porque las sanciones financieras comenzaron a partir de agosto del 2017, las sanciones financieras al país. Antes hubo la orden ejecutiva de Obama que ocasionaron sanciones individuales, pero eso fue en marzo del 2015, pero realmente la financiera y posteriormente las que afectaron a la industria petrolera se inicia en agosto del 2017. La caída del Producto Interno Bruto en Venezuela se inicia en el 2013 y esos 7 años de crecimiento fueron del 2013 al 2020, es decir, durante 4 años, los primeros 4 años tú no puedes imputarle el problema del país a las sanciones. Más allá de eso, hace referencia también al desabastecimiento. El desabastecimiento se inicia en el 2010 y se agudiza en el 2014. Y la causa fueron el control de precios, haberse reservado todas las importaciones. Entonces tampoco tú puedes señalar que la causa de eso fue las sanciones y el bloqueo. ¿Y por qué quiero destacar yo eso? Porque, insisto, reconocer los errores, incluso pedir perdón en los abusos que hubo con relación a la represión, implica hablar de ellos, no solamente citarlos en términos genéricos. Por ejemplo, por citar solamente algunos elementos, lo de Pedeval, la crisis de Pedeval estalló a mediados del 2010, que es cuando se descubren 130.000 toneladas de alimentos podridos, que se fueron pudriendo. 2010, de nuevo, las sanciones fueron en el 2017. Y hay ciertas cosas que se manejan de manera, digamos, muy parcial. Y ahí voy a citar una cifra de la propia posición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ella habla de un crecimiento durante 20 trimestres consecutivos. Incluso llega a decir, lo cual es cierto, que es el más alto de América Latina. Pero en la misma presentación, ella dice que el PIB real es hoy 36% de lo que fue en el 2012. 2012 es lo que es un tercio. Es donde se fija para ese análisis la base 100. Entonces, efectivamente, durante 7 años decreciste y ahorita hay un crecimiento muy incipiente, muy relativo, que no tiene realmente un gran significado. Y tú vas y me lo valoras como si estuvieras teniendo un gran éxito dentro de la política económica. Que definitivamente las sanciones han afectado y el bloqueo ha afectado, y uno quisiera que no hubieran esas sanciones y no hubieran esos congelamientos de fondos. Definitivamente le permitiría al gobierno mejorar su gestión económica, pero la realidad es que lo hubo. Entonces, cuando tú me estás hablando y estás diciendo que has cometido errores, el tema es que los errores son muchos. La represión no es un tema de error ni tiene nada que ver con las sanciones y el bloqueo. El tema de las termoeléctricas, por ejemplo, que han llevado a una situación caótica y hubo casos de corrupción muy importantes, no tiene nada que ver con las sanciones de bloqueo. Podría tener que ver en cuanto a la recuperación ahorita en esta etapa, pero en su momento fueron, y eso salió y se difundió mucho por los medios de comunicación, fueron realmente impactantes lo que significó. El derecho a la defensa, el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho como tal no tiene nada que ver con las sanciones. Entonces uno ve con preocupación
que hay una serie de elementos que se vienen hablando, pero donde no está enfocando realmente lo que es la situación adecuada, correcta del país. Hay elementos que tienen que ver con las sanciones. Mientras tú no admitas las cosas que están sucediendo, hablar de convivencia, hablar de paz, hablar de unidad, que ella pide la unidad. Pero sí, la unidad la queremos, pero eso tiene que partir de la verdad, del reconocimiento de una serie de cosas que se hicieron que no se están reconociendo, sino de manera muy incipiente. Jorge Rodríguez, por ejemplo, señaló que la expropiación de Agroisleña había sido un error. Pero bueno, la expropiación de Agroisleña no nada más fue un error, fueron muchas expropiaciones, muchos abusos de poder. Y de eso es necesario hablarlo y no se está hablando. Ok, fíjate, voy a hacer una pequeña incisión en el desarrollo de la conversa que tenemos para comentar esta noticia que ha estado circulando entre los últimos días y el día de hoy, el cambio de la embajadora o de la encargada de negocio de los Estados Unidos en Venezuela, la señora Laura Dogu. Primero surgió la noticia de que la señora la iban a cambiar por otro señor de apellido Barrett, que creo que está en Guatemala como encargado de negocios o embajador. Y luego el propio gobierno norteamericano desmintió esa información, pero el día de hoy se confirma que efectivamente la señora Dogu va a salir del cargo y va a estar al frente de la oficina el señor Barrett. ¿A qué importancia tiene esto para el desarrollo de los acontecimientos en la Venezuela de hoy, Reinaldo? Si es que tienes alguna hipótesis. Mira, Mario, yo realmente no quisiera especular sobre eso. Yo pienso que puede ser simplemente un cambio. Hay muchas razones por las cuales se pueden dar los cambios en un momento dado. Indudablemente el país cambió después del 3 de enero, eso es evidente. Repito, la acción del gobierno así lo demuestra. Yo incluso en un artículo que escribí en días pasados, pues estoy volviendo a escribir. Esa es otra cosa que hay que señalar. Yo dejé de escribir en un momento dado, porque cualquier cosa que uno escribiera podían decir que era incitación al odio, porque le sucedió a mucha gente. Yo volví a escribir y yo decía, por ejemplo, hay dos elementos que están en boga ahorita de lo que señalé en ese artículo. Uno tiene que ver con la profesionalización de la administración pública. Yo dije que me parecía muy loable que hubiesen ministros como el ministro de Energía, es un ingeniero electricista, el ministro de Educación Superior es una profesora universitaria. Ahora el ministro de Agricultura es un militar. Pero a eso iba. El ministro de Petróleo también tiene una trayectoria larga. Yo dije que eso era muy loable, que se buscara profesionalizar. Y de hecho, Delcy lo señaló en su mensaje a la Nación, donde habló como las cosas que había que buscar en la profesionalización de las instituciones públicas. Y de repente nombran entonces a Vladimir Padrino López ministro de Agricultura. Entonces, bueno, uno ya ahí no entiende, a menos que, y no lo digo con ningún rasgo de ironía, a menos que descubramos, pero el gobierno no lo ha dicho así, que Vladimir Padrino López es un gran conocedor de la agricultura, pero no pareciera que lo fuera. ¿Será que tiene finca? O tiene finca y conoce mucho agricultura, uno no sabe. Entonces, pero esas cosas son contradictorias con los aspectos que uno viene o pudiera decir en un momento dado que son positivos, como también en ese artículo que difundí la semana pasada o hace unos 10 días, yo hablaba del equilibrio de los poderes públicos y hacía preguntas sobre qué esperar del nombramiento del nuevo fiscal o del nuevo defensor o defensora del pueblo. Y el proceso que está establecido en la Constitución de la conformación del comité de postulaciones con una participación de la sociedad civil y con las entrevistas, eso aparentemente no se dio, y salen dos personas que, si bien no tienen el perfil de un Tarek William Saab o de un Elvis Amoroso, que pasaron de la noche a la mañana
de ser miembro de la dirección política del PSUV a estar ocupando esos cargos públicos. Sin embargo, ni la BOE ni la Eglé González Lobato. Eglé González Lobato tampoco parecieran ser personas que representan un nivel de independencia. Son personas que son muy cercanas al gobierno. Entonces, cuando tú estás buscando esos cambios, cuando tú me estás hablando de convivencia, cuando tú me estás hablando de unidad, donde tú me estás hablando, como decía Platón hablaba de la democracia y decía que era el régimen de los lindos nombres. Entonces me utilizan muchos lindos nombres, pero esos lindos nombres tienen que corresponder también a el contenido de lo que se está haciendo. No es simplemente llamar a la convivencia, llamar a la unidad. Eso es lo que queremos los venezolanos. Queremos que haya tolerancia, queremos que haya paz, que haya tranquilidad en el país, pero eso requiere que se tomen acciones en concreto, y es lo que yo estoy viendo y analizando, que se están haciendo de manera muy parcial o muy contradictoria. Ok, fíjate, yo te preguntaba acerca de la despedida de la embajadora, de la encargada de negocios del gobierno norteamericano en Venezuela, porque quería hacerte ahora otra pregunta vinculada con ella y con el tema de la representación norteamericana en Venezuela, y es que ella ha dicho en su reconocimiento de que se va del país que ella ha estado al frente, y el señor Barrett, que la va a suceder, va a estar al frente del proceso iniciado por el gobierno norteamericano en 3 fases para Venezuela: la estabilización, la recuperación económica y el proceso de transición. Ustedes en UPP 89, ¿cómo ven ese proceso en esas 3 fases? ¿Ustedes comparten esa visión norteamericana para Venezuela? Sí, es que yo creo que se está dando, forzado indudablemente, lo impuso los Estados Unidos, pero indudablemente que las fases se están dando. Es decir, hay otros elementos que uno podría agregarle. Es la orden que le da el Senado de los Estados Unidos a Marco Rubio como secretario de Estado para que defina un cronograma de esa transición, y la propia declaración de Marco Rubio, que hay un proceso de transición en marcha. Hay que entender que todo este proceso de las 2 primeras fases de recuperación y estabilización era mucho, o es más sencillo hacerlo con el mismo gobierno en ejercicio. Estamos hablando de un gobierno que tiene 27 años en el poder. Desmontar toda esa estructura burocrática es tremendamente complejo, y yo he venido señalando también que el gobierno, pues yo estoy convencido que el gobierno va a perder cualquier proceso electoral que se haga, debe prepararse, y eso no es malo, debe prepararse a hacer oposición al nuevo gobierno. Y eso dentro del régimen democrático, la oposición cumple también, y es muy importante en los procesos democráticos, que normalmente las partes no cumplen cada una la función que deberían hacerlo, pero eso en una democracia madura, y posiblemente nuestros países, estoy hablando de América Latina, todavía son democracias muy maduras, pues la oposición no juega ese rol. Pero yo creo que el gobierno debe prepararse y entender que ya sus tiempos pasaron, y cometió, en palabras de Delcy Rodríguez, demasiados errores. Sin embargo, Reinaldo, hay quienes piensan que ese plan en esas 3 fases pudieran ser refugio del chavismo para mantenerse en el poder hasta el año 2030, cuando correspondan las nuevas elecciones presidenciales. Hay quienes dudan que este proceso esté marchando en la dirección correcta desde ese punto de vista. Mira, yo no creo que eso sea así, y voy a dar un elemento para explicarme. Para recuperar el país tú necesitas inversión extranjera e inversión del sector empresarial local. Ni el sector empresarial local, que sufrió muchos atropellos, que sufrió expropiaciones, otros simplemente tenían inversiones de 20, 30, 40 años y decidieron, bueno, vamos a mantenernos en el país, pues hemos hecho grandes inversiones aquí,
pero no vamos a desarrollar ni vamos a ir más allá de lo que estamos haciendo en estos momentos. Tú necesitas un gobierno al cual se le tenga confianza, y este gobierno perdió la confianza. Por eso te decía, incluso lo que yo estoy diciendo, si el gobierno quisiera ganar confianza, pues debería no actuar de manera tan genérica y tan general como yo estoy señalando, y hablar de manera muy abierta de sus errores y hablar, por ejemplo, de lo que fue eso, el derecho a la defensa o el Estado de Derecho, cómo se violó el Estado de Derecho, el derecho a la defensa de todos los encarcelados. No se dio, entonces de eso hay que hablarlo, no simplemente decir, bueno, pedimos perdón, aquí hay una ley de amnistía y pasemos la página. No, de eso hay que hablarlo. Las cosas se superan cuando tú hablas y las pones en la opinión pública. ¿Tú crees que esa transición está en el mediano plazo? Sí, definitivamente. Yo creo, por esa razón que te estoy diciendo, es difícil una recuperación. La inversión extranjera habrá ciertas empresas, las que ya están aquí, por ejemplo, la Chevron, Repsol, la Eni, la Morelli Pom, etcétera. Y todas esas, las que ya están aquí, bueno, que tienen ya inversiones aquí, que porque no les otorgaron la licencia en su debido momento, ahora se las restituyeron. Bueno, esas van a seguir trabajando aquí. Pero en la misma reunión de los empresarios de las empresas petroleras con Trump, muchas expresaron que requerían un nivel de seguridad económica, jurídica y personal incluso. Y para eso todo indica que se requiere un gobierno. Y además, bueno, el análisis que uno hace, el análisis de calle que uno hace, no de encuestas, sino de calle, es que el país en general quiere un cambio político. Ese país en general que quiere un cambio, ¿para cuándo puede esperar ese cambio, Reinaldo? Sí, esa es una buena pregunta, Mario, porque yo sí he sentido cierta impaciencia. A mí me lo comentan gente incluso del propio partido, gente en la calle. Bueno, pero a veces pareciera que hay un cierto estancamiento. Yo diría que no. Yo creo que son procesos complejos que requieren de tiempo, pero no es pensable que pueda haber una elección en estos momentos y que el gobierno actual sea el que va a ganar las elecciones. Eso lo descarto yo al 100%. ¿No será que a Donald Trump le conviene que Delcy Rodríguez y el gobierno actual permanezcan en el poder porque le garantizan sus intereses económicos? Mira, en un primer momento podría pensarse eso, pero vuelvo de nuevo al tema de la inversión extranjera, y que digamos posiblemente es la que le interesa a los Estados Unidos, no tanto la inversión de empresarios locales, pero la inversión extranjera se va a ver frenada indudablemente. Aquí se requiere, el país realmente está en una situación muy caótica desde el punto de vista de su infraestructura. Fíjate lo que han dicho, por ejemplo, las empresas petroleras. No puede pensarse en aumentar fuertemente la producción petrolera si la parte eléctrica no mejora. Las empresas básicas de la CBG están en el suelo, requieren energía eléctrica. Entonces es un proceso, digamos, complejo, masivo, que todo indica que ese elemento es el que va a terminar privando y va a llamar a una transición, yo diría que más temprano que tarde. Que llamas más temprano que tarde. Bueno, puede ser al final de este año, puede ser el año que viene, pero yo no diría que va a pasar del año que viene que se haga ese proceso de transición. Y el gobierno debería entenderlo y aceptarlo. ¿Que va a perder? Sí, va a perder, definitivamente que va a perder, pero bueno, tiene que aceptar, son 27 años. Eso de que no, aquí vamos a estar eternamente, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista político. La política es alternancia, el sistema democrático es alternancia, y tiene que producirse, y el gobierno entenderlo. Y quien gane las elecciones, hacerlo bien y no repetir errores que uno cuestionó mucho en la Cuarta República, por ejemplo. Ok, vamos a continuar conversando en breve porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación. Al regreso,
leeremos las preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100 en el marco de esta conversación con Reinaldo Quijada. Él es ingeniero, coordinador nacional del partido UPP 89. No se vayan. Voy rápidamente a hacer publicidad y luego continuamos conversando con Reinaldo Quijada. El grupo médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y seguimos con Reinaldo Quijada. Reinaldo, háblanos un poquito de UPP 89. Luego retomamos el tema de la transición. Bueno, UPP 89 en estos momentos no está legal. Nosotros entramos en ese lote de 16 partidos políticos que quedamos en el limbo, desaparecimos de repente. Entre ellos, digamos, quizás el más emblemático fue el MAS, por un partido histórico de 52 años. El partido nuestro en ese momento tenía 8 años, ahorita tiene 10 años desde fundado en enero del 2016. Desaparecieron del tarjetón electoral. Desaparecieron, pero nunca recibimos por ninguna... Porque tú dices que desaparecieron, pero bueno, claro, para que se entienda bien, desaparecieron desde el punto de vista legal. No, la estructura sigue estando ahí. Hemos mantenido reuniones fundamentalmente virtuales y compartiendo pues todos estos análisis y todas estas perspectivas y proyecciones que tenemos con el país. En algunos hay esas preocupaciones que tú has señalado aquí, de estancamiento. El mensaje mío ha sido de tener paciencia. Creo que es lo debido. Incluso nosotros no apostamos al fracaso del gobierno, cosas que yo, digamos, estoy señalando y el gobierno, un gobierno debería asumirlas yo diría que con inteligencia. Pues, por ejemplo, permíteme citar otro elemento. La presidenta Cargada Rodríguez habló de que para el 1 de mayo venía un aumento responsable y sostenible. Las palabras son de ella. Sí. Al hablar de aumento responsable, me hace pensar que el que hubo en años anteriores fue irresponsable, y definitivamente que lo fue. ¿Por qué lo fue irresponsable? Porque se hizo, eso lo sabe ella, y de hecho creo que fue en el 2018 que el presidente Maduro llegó a admitirlo en un momento dado, que se había hecho con la emisión de dinero inorgánico. Pero ahí hay otro elemento también que quiero yo destacar dentro de estas cosas, estas mentiras, medio verdades, no tener rigor cuando se dicen las cosas. Es que aquí se habla que nosotros estamos produciendo en estos momentos el 97% de los alimentos que consumimos. Entonces tú dices 97% de los alimentos. A mí me recuerda mucho un cuento gracioso yo soy sobrino de Concho Quijada, que era agricultor. Presidente de ¿cómo se llamaba la organización? La Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón. Y Concho decía que el pollo, lo decía en la Cuarta República, es válido para la Cuarta y para la Quinta, no es que es válido nada más en la Quinta República, que los pollos venezolanos, lo único que tenían de venezolano era el aire que respiraban. ¿Y por qué lo decía? Porque un pollo, desde que está pollito pequeño y va creciendo y es sacrificado, el 90% de su costo es alimento balanceado para animales, el 4% medicamentos. Y esa es una exageración de Concho, pero una exageración casi que no es exageración, porque efectivamente nada más había un componente pequeño del 6% que era venezolano. Entonces, no es... Sí, disculpa, porque es que tenemos que escuchar ahora a Alex Márquez, rápidamente. Ahorita completa la anécdota. Yo no conocía de ley. Sí.
Noticromos informa, Laura Dobu informó el miércoles 15 de abril que próximamente culminarán sus funciones como encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, regresando a su antiguo cargo como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Noticromos informa, en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, los gobiernos de China y Rusia reafirmaron sus vínculos bilaterales tras una reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el presidente chino Xi Jinping, esta reunión celebrada en Beijing. El agua en la vuelta del Caracol, kilómetro 3 vía El Junquito, no llegó con presión y en la parte baja se quedaron esperando hasta cuando el señor que está allí abre la llave, no le abre completa cuando la puede hacer. Informó Notirumbos, 2:32 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Era sutil. ¿Qué te parece, David? Yo lo conocí, estaba gordito, estaba viejito. Murió a los 94 años. Sí. Iba mucho para allá para la sede del agro. Antes. Yo estaba siempre. Bueno. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Les he hablado en otros momentos, por indicación del doctor Argenis Portillo, de este síndrome de fragilidad que afecta en general al organismo de los adultos mayores. Un síndrome que hace pues que los adultos mayores sean más vulnerables a contraer enfermedades, patologías distintas, producto de esa degeneración natural que va ocurriendo con el paso de los años en cualquier organismo vivo. Bueno, para afrontar justamente esas vulnerabilidades es bueno la consulta con un geriatra, y por eso les hablo del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, quien es una persona que conozco suficientemente, tengo conocimiento de su calidad humana y de su calidad profesional, de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Siempre resalto que aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, lo cual le otorga muchas más herramientas para afrontar el cuidado de la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, puede ser de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos conversando con Reinaldo Quijada. Reinaldo Quijada es coordinador nacional del partido UPP 89, y en el interín, mientras nos preparábamos para el informe noticioso que nos daba Alex Márquez, Reinaldo Quijada dijo que en buena medida él siempre le hace a sus propios compañeros un llamado a la paciencia, que la transición va a tener lugar, según su opinión, entre este año y el año que viene. ¿Cómo se va a producir esa transición, Reinaldo? ¿Cómo la visualizas? No, va a ser definitivamente por vía electoral. Obviamente habrá que cambiar a la directiva del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo? Bueno, no, en algún momento no puede haber alguien, rectores como Elvis Amoroso o Carlos Quintero, que son ambos fichas del PSUV, no pueden ser. Eso es parte, insisto, de esa reconciliación, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa unidad que Delcy Rodríguez le está pidiendo al país. Pasa por eso, pasa por ese elemento tan esencial de todo sistema democrático,
que es el equilibrio entre los poderes públicos. Y después al nuevo gobierno habrá que reclamarle lo mismo, pues, que no repita los mismos errores, porque suele darse. En muchas ocasiones se critica una cosa y después se hace lo mismo. Yo escuchaba en estos días a Diosdado Cabello hablando del blackout que se hizo en el 2002-2003 cuando el golpe de Estado, y eso indudablemente que es cuestionable, pero eso no justifica que entonces tú también amenaces y cierres emisoras de radio, de televisión. Una cosa porque se hizo algo mal en un momento dado, no vas a justificar que se haga mal posteriormente. Para esa transición que, según tú afirmas, tendrá que ser por la vía electoral, ¿ustedes tienen candidato presidencial? Mira, nosotros en el 2024 apoyamos, como tú lo señalaste en la introducción, a Edmundo González, y pues la idea nuestra es seguir, digamos, la misma línea, es decir, que era apoyar a María Corina Machado. Eso es lo que está planteado, porque como yo además lo hemos señalado, nosotros participamos, Mario, en las primarias. Obviamente nos habíamos comprometido a respetar un resultado electoral, pero más allá de eso, nosotros coincidimos con María Corina cuando ella señaló la necesidad de una forma distinta de hacer política, que nosotros eso lo igualamos con lo que nosotros hemos llamado la dimensión ética de la política, reencontrarnos con la dimensión ética de la política, que es una de las banderas principales nuestras. Ella habló de una gran alianza ciudadana que trascendiera los partidos políticos, y siendo nosotros un partido político, creemos que realmente lo que el país demanda es una alianza ciudadana, donde no sean los partidos políticos. Pues no tiene ningún sentido que el PSUV, que ha monopolizado y hegemonizado todos los espacios de poder, de todos los poderes, y entonces sea, por ejemplo, la plataforma unitaria o 20 Venezuela, que ahora va a capitalizar todos los espacios. No, la política debe abrirse al país plural, debe ser amplia. Eso es lo que demanda una apertura. Y María Corina también señaló que había que romper con esa práctica perversa de la política venezolana, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, del reparto de cuotas de poder. Hay que buscar venezolanos mucho del país no político, o digamos que no participan en la política. Tiene cantidad de personas que son capaces de ocupar cargos públicos, pero se fueron apartando de la política, pues la política venezolana se ha transformado en un lodazal de agua purulenta. Hacer política en Venezuela, yo siempre se lo digo a mis amigos, que creen que para hacer política en Venezuela es un placer, o incluso me llega a decir que es un vicio. No, para mí no es ni un placer ni un vicio, es una responsabilidad con el país, que a duras penas uno lo hace, porque realmente la política en Venezuela se ha vuelto extremadamente ingrata. Ok, entonces ustedes se pronuncian por la candidatura de María Corina Machado. María Corina Machado va a ser candidata presidencial, porque en el gobierno pudiera haber la pretensión de volverla a inhabilitar o impedir su reingreso a la vida política en Venezuela. ¿Cómo recibirían ustedes una acción semejante? Mira, indudablemente que el nombre de María Corina Machado va a generar, por la actitud del gobierno, porque el gobierno debería asumir una actitud de que, bueno, es ella, y no estar endosando la etiqueta de extrema derecha. En mi opinión, 20 Venezuela, yo que he tenido contacto con él, y siendo nosotros un partido de izquierda, pues somos un partido de izquierda, nosotros consideramos a 20 Venezuela como un partido de centro derecha. No ha buscado la invasión de Venezuela ni la intervención de los Estados Unidos porque ha querido. Participó en un proceso electoral en el 28 de julio del 2024. Nosotros estamos convencidos que se ganó ese proceso electoral, que el CNE no logró demostrar, ahí están los comprobantes de los votos, porque si hubo efectivamente una alteración de las actas electorales, por qué no se contaron
en la auditoría, en lo que se llama la verificación ciudadana, los comprobantes de votación podían haberse verificado perfectamente. ¿Por qué no se hizo la auditoría de los canales de transmisión? Cuando nada de eso se hizo, era responsabilidad del CNE. Entonces, muchísimos venezolanos no quedamos satisfechos con las explicaciones que dio el Tribunal Supremo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, eso se va a dirimir en un próximo proceso electoral. Es importante que el PSUV y el Gran Polo Patriótico participen, y bueno, ellos consideran que pueden ganar las elecciones. Yo la descarto totalmente que lo puedan ganar. Si María Corina Machado decidiese en un momento dado, como lo decidió cuando estaba inhabilitada, que era necesario otra persona, como fue en su momento Corina Llores y posteriormente Edmundo González Urrutia, bueno, eso sería una posibilidad. ¿Ustedes también apoyarían un nombre propuesto por María Corina si a ella no le permiten ser candidata? También, porque dentro de este proceso, digamos, de transición, en principio debería ser ella, pero si no se permitiese por alguna razón, o ella misma considera que no es conveniente hacerlo, bueno, hay elementos de juicio que uno no los tiene, y nosotros, bueno, nos hemos caracterizado siempre como organización por no asumir posiciones individualistas. No es lo que yo quiero, es lo que el país y el momento histórico en un momento dado permite y demande. Ok, vamos a leer, vamos a ver si tenemos algunos mensajes para alimentar la conversa con Reinaldo Quijada. Él es coordinador nacional del partido UPP 89, un partido que proviene de las filas del chavismo, pero que, siendo un partido de izquierda, apoyó a Edmundo González Urrutia en las elecciones de 28 de julio del año 2024 y ahora se alinea con la candidatura de María Corina Machado. Bla 201416, Narciso Blanco dice: saludos Mario, cordial saludo Narciso. Rápidamente leo más mensajes. Propatria 23770, buenas tardes amigo Mario, no se oye desde el domingo aquí en Propatria en la radio ni por el internet, ¿qué pasaría? Bueno, le reitero la información que di al comienzo. Hemos tenido gravísimos problemas con la señal de la radio porque los altibajos en el servicio eléctrico han conducido a que un transformador y transmisores de la radio hayan quedado prácticamente inutilizados, producto de esta irregular administración de la electricidad, que ha costado carísimo a los equipos, porque varios de ellos ya han quedado prácticamente destruidos y son sumamente costosos y difíciles de adquirir, de manera que hay que tener un poco de paciencia para restablecer la señal abierta de la radio. Entre tanto, estamos transmitiendo a través de todas las plataformas digitales posibles, a través de internet y a través de TikTok, de Instagram, de YouTube, etcétera. Así que bueno, un poquito de paciencia a esta grandísima audiencia de Radio Rumbo que está tan pendiente de nuestra señal. José Luis Quintero 104 dice: esta mañana decía la doctora Blanca Rosa Mármol, ex magistrada, que si en un juicio que se le sigue a Maduro en el Brooklyn, Nueva York, demuestran con pruebas que nació en Colombia, dijo que todos sus actos y firmas son nulos. Ok. Chirula 1954, le pregunto al invitado, ¿cree usted tenía que si no se dan los hechos el 3 de enero del 2026, había otra forma de un viraje como el actual, económico y político? No, definitivamente pareciera que los caminos se habían agotado. Hubo un intento con la elección presidencial del 2024 y bueno, no se dio. Uno no piensa, por ejemplo, en una ley de amnistía chucuta como está y todo, pero bueno, aunque sea lentamente, han venido saliendo, debería ser mucho más rápido el proceso. Son las cosas que yo hablo de cosas contradictorias. Es decir, estas cosas, si el gobierno entendiera y asumiera la política con seriedad, la asumiera de manera constructiva. Yo les estoy diciendo, mira, sean más claros, háblenle más claro y le va a ir mejor hablándole más claro
al país, no con esas ambigüedades y esa falta de rigor permanentemente de medias verdades. No, digan las cosas y enfrenten la realidad, pero bueno, yo lo hago de manera constructiva, pues yo no apuesto hacia el fracaso del país, yo apuesto hacia el éxito del país. Ojalá ahorita que se desbloquee el país, los fondos congelados se les sean entregados al gobierno y mejore la situación de la población venezolana con un poder adquisitivo de $160 que está ahorita. Ciertamente, como dices, no son 130 bolívares, ese es el sueldo mínimo, pero recibe por vía de bono de guerra, por vía, y estoy de acuerdo, el aumento tiene que ser responsable en palabras del propio gobierno, porque no lo puedes aumentar más allá de algo que no está sostenido en una economía que está, no como dice el gobierno, pujante, ni produciendo el 97% de los aumentos. Una economía que está muy en el suelo. Ok, vamos a seguir leyendo los mensajes. León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya a 11 años de la desaparición de Alcedo Mora. Chirula 1954. Le pregunto al invitado, ¿tenía usted fe de que los cambios económicos, políticos y otros que se están dando se hubiesen dado por voluntad propia del gobierno? Bueno, es más o menos la misma pregunta que la formuló de otra manera. @Luis Honoré. El problema es que se habla mucho de crecimiento económico y es necesario diferenciar conceptualmente crecimiento económico y desarrollo económico. León del Valle 62. Las sanciones. Antes de las sanciones desfalcaron a este país, lo empobrecieron, lo llevaron a emigrar en desbandada. Esa es la realidad. Jaorta 357 dice, sanciones tal vez, pero el único bloqueo que hay es el bloqueo mental que tienen los que creen que el que destruyó el país lo va a reparar. De ministerio y Zamuros cuidando carne, caso fiscalía y defensoría. Aquí ni interinato ni tutores están siendo claros, eso creo, dice. Méndez Reinaldo 761 hace una pregunta que le hace: con los hechos del 3 de enero 2026 da la sensación de que en el exterior se pensaba de que nosotros los venezolanos no éramos capaces de resolver nuestros propios problemas. ¿Qué opina? ¿Qué opinas de eso? Sí. Mira, se han buscado formas de hacerlo. El tema es cuando hay un gobierno que se empecina, que pareciera que su principal objetivo es perpetuarse en el poder. Ese no es el deber ser en ningún momento. Incluso, bueno, el propio Libertador Simón Bolívar, que tanto cita el gobierno muchas veces de manera interesada, pero no lo sigue de completo, señalaba eso como un problema grave, la permanencia demasiado tiempo en el poder de un mismo persona o del mismo grupo de personas. ¿Por qué no citan eso? Quería hacer una observación de una persona que yo conozco, sí. Él es compañero de la organización y es buena la acotación que me está haciendo entre la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Sí. Pues crecimiento, sí, el gobierno tiene diciendo son los números que son de la presidenta Gagá Delcy Rodríguez. Ella señaló que el PIB real es hoy el 36% de lo que fue en 2012. Un tercio de lo un que tercio era. Nada más de lo que fue en 2012. Ok, vamos a seguir leyendo, nos quedan 3 minuticos, rapidito. Chirula 1954. Si un gerente en una empresa privada hubiese cometido reiteradamente los errores que cometió el gobierno, ya hubiese sido despedido y ahora estos quieren repetir para el año 2030. Rodolfo Domínguez 308. Saludos Mario desde Barquisimeto. La presidencia de Benevisión dijo que la inversión no vendrá mientras no existan condiciones jurídicas ilegales. León de Valle 62 dice, Mario, pitonizo, es un juego de intereses. Por fuera, Pablo Pueblo. José Elías Barrio Navarro, el amigo Mario utiliza la narrativa que usa el PSUV. Bueno, no sé a qué se refiere. Rápidamente, Irsa Arteaga, el amigo Mario, saludos. Aquí no hay transición. Lo que hay es un juego maquiavélico para mantener el poder. Siempre han jugado así. A ver, San Antonio, saludos Mario. Con el desespero que ha tenido la oposición, y en especial María Machado, eso no son síntomas que ellos pudieran ser más del montón, que solo buscan el poder y no por amor al pueblo. Y dice, ¿ustedes por casualidad saben algo de la nueva Gaceta sobre jubilados y pensionados que salió publicada este año? Pregunta. A ver, San Antonio, yo no lo sé. Gladys
0414-399X dice, buenas tardes, al parecer vuelven las expropiaciones, dijo el Siloína que van por las casas que están solas. ¿Lo dijo? No lo sé. Sí, sí. Que van expresamente, ¿lo dijo así, Marco? No, sí, exactamente no lo dijo. Pero bueno, uno no sabe ¿Qué fue lo que hay dijo? aparentemente 500.000 viviendas que Exacto. están, digamos, disponibles, pero bueno, la idea es buscar cambiar la ley porque muchos propietarios tienen miedo de alquilarla Así es. porque la ley Así es, yo entendí también eso. Pero bueno, en todo caso, ella tendrá que aclarar, es una obligación de ella aclarar qué es lo que está en su mente respecto a esas 500.000 viviendas a las que se refirió. Aer San Antonio dice, el próximo rector del CNE va a ser Diosdado Cabello, escríbalo. No, yo no lo escribo. José Elías Barrio Navarro, muy bien Reinaldo, excelentes respuestas. J. Manuel Mejía, son verdades inobjetables las que ha dicho el invitado. Carmen 1968, buenas tardes, ¿por qué Radio Rumbo no se escucha en la radio? Y disculpe, bueno, ya lo he explicado varias veces. Nos quedan apenas un minutico. ¿Cómo lo aprovecharía, Reinaldo? Mira, de nuevo, alguien hizo el comentario que el gobierno lo que quería era aferrarse al poder y ganar tiempo. Sí, lamentablemente eso es lo que pareciera uno percibir del gobierno. Cuando el gobierno, yo digo que si quisiera buscar incluso una mejor posición o posicionarse mejor frente al pueblo venezolano, primero debería actuar con mucho más rigor, con mucha más precisión en las cosas que dice, no hablar en términos genéricos de errores y no solamente pedir perdón, sino actuar en consecuencia con relación a toda esa. Y asumir, que es lo que yo creo que vas a asumir en algún momento dado, que va a ser oposición a un nuevo gobierno. Y insisto, gobierno, y eso lo voy a decir de manera crítica aquí, quizás va a ser un poco polémico que lo voy a decir, pero cuando yo estuve en la campaña electoral apoyando a Edmundo González, vi demasiada avidez por el poder de los factores políticos que apoyaban a Edmundo González, de la plataforma unitaria fundamentalmente, y entonces eso me parece peligroso, pues. La idea es abrirse al país plural, no que una parcialidad política vaya a tomar el poder y vaya entonces a actuar de la misma manera. Efectivamente, la convivencia, la paz, la unidad, la reconciliación en la medida que se pueda, porque siempre hay casos que habrá que ver. El tema de la represión hay que verlo, el tema de los abusos de poder que se cometieron con muchísimos presos hay que analizarlo en su momento, pero definitivamente lo que pretende el país y lo que clama el país, que haya la posibilidad de vivir en un país, digamos, normal, porque este país en el que vivimos definitivamente es cualquier cosa menos un país normal. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias a ti, Mario. Reinaldo Quijada, ingeniero, coordinador nacional del partido UPP 89. Apoyó a Hugo Chávez, apoyó a Edmundo González Urrutia y ahora anuncia su apoyo a María Corina Machado en caso de que María Corina pueda ser candidata presidencial en los próximos procesos por venir. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades abrirán pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.